autista, ¿no? Exactamente. El DSM-5, que es ese gran manual de clasificación de trastornos mentales, ubica a los trastornos del espectro autista. Hoy para la audiencia vamos a decir TEA, que es la sigla con la que lo conocemos todos, sí. Maestros, padres, educadores. TEA es digamos, la sigla que ubica allí una cantidad de trastornos del espectro autista, pero esa pequeña clasificación está dentro de una macro clasificación, claro, que tiene otro nombre específico, que son los trastornos del neurodesarrollo. Esa es como la novedad de este manual de DSM-5, que se publicó en Estados Unidos en el 2013. Exacto. Luego se tradujo al español en el 2014. En el 2014. Y bueno, hoy en Latinoamérica y en el mundo ya estamos manejando esta clasificación. Absolutamente. Vamos a centrarnos porque después podemos hablar de otros trastornos del espectro autista, del autismo. El autismo, Elizabeth, no es una patología, no es una enfermedad, es una condición. Es una condición y eso es muy importante que todos lo manejemos. No podemos hablar de enfermedad, sino de condición, de trastorno, en la que están implicados muchos aspectos del ser humano. Es un trastorno del desarrollo, claro, en donde hay muchos síntomas y muchos signos de alerta y de sospecha muy importante que los padres y todos los educadores que se manejan en los jardines de infantes, en los centros maternales, en los talleres de niños pequeños, pueden hoy detectar, porque sin duda el autismo hoy sigue siendo un gran desafío para la ciencia. Para la ciencia mundial, no hay ninguna duda. Elizabeth, ¿cuáles son las principales causas del autismo? Bueno, ¿Hasta dónde hoy la ciencia ha llegado? Hoy sabemos que tenemos dos grandes pilares para hablar de causas del autismo. Sí. Los factores genéticos, que podemos decir que son aquellos que si tenemos en una familia niños con algunos tipos de trastornos mentales o niños con autismo, aumenta la probabilidad en esa familia de que pueda volver a tener un niño con autismo o con algún trastorno de tipo mental. Y sin duda los factores ambientales también. La combinación de ambos, genéticos y ambientales, podemos hablar de que hoy son las causas del autismo. ¿Cuáles son los principales síntomas, las principales características de un niño autista? Bueno, podemos hablar de síntomas, pero me gustaría hablar primero de los signos de alerta o de sospecha. Bien. Porque los dos son muy amplios y como tu programa llega mucho a las madres y a las familias, es bien importante que ellos estén alertas frente a estos signos. Tempranamente. Tempranamente. Hoy hablamos de que a partir de los 12 meses de edad, por ejemplo, un niño que no responde a su nombre, que no vuelca la cabeza para escuchar su nombre, que no responde con una sonrisa, con un gesto, puede ser un signo de alerta de autismo o de otro trastorno, ¿verdad? Claro, claro. No es exclusivamente del autismo, pero son signos que hay que atender. Otro síntoma importante es que el niño no mantenga la mirada, que rechace el contacto corporal, que no tenga aquellas conductas típicas de juego, de búsqueda de objetos cuando desaparecen, la imitación de la sonrisa cuando le hablamos, esa tirada de brazos natural que cualquier abuela o mamá, ¿verdad?, espera de su hijo entre los 12 y los 18 meses para jugar, para compartir en el piso los juguetes. Cuando llega el papá, esa mirada esperada de recibimiento, de alegría, que el niño pueda repetir frases o palabras en forma frecuente. Claro. Eso lo denominamos ecolalia, pero me gusta más traerlo a tierra para que aquellas personas que son mamás o familiares cercanos o educadores de temprana infancia estén atentos que cuando se repite una palabra o una frase de una canción o de la televisión también, el niño lo repita y no conteste en forma adecuada a las preguntas. Por ejemplo, le preguntamos su nombre y nos responde algo que no tiene nada que ver con la pregunta. Hay también una especie de respuesta inadecuada a nivel sensorial. Por ejemplo, se puede reír en momentos que no hay que reírse. Son niños que pueden expresar distintas emociones en lugares inadecuados. Hay una respuesta que no condice con lo que está sucediendo en el momento, que desorienta el entorno. También tenemos conductas disruptivas, que son aquellas conductas inadaptadas.
por ejemplo, berrinches, tirarse al piso y gritar, aletear, mecerse, no responder a las rutinas diarias de cualquier niño. Bien, Elizabeth, antes de ir al consultorio virtual, ya hay muchas preguntas de la teleaudiencia, de mamás, de papás, de familiares que tienen hijos, sobrinos, autistas. Quiero que te refieras a una novedad casi exclusiva en materia de tratamiento, que habla de salas sensoriales, y se lo expliques a la teleaudiencia de Desayunos. Bien, vamos a explicar que las salas multisensoriales son un recurso más para intervenir en el autismo. Bien. Que puede ser complementario de las demás intervenciones. Bien. No es magia, ¿verdad? Sino que es un lugar específico, es una sala específicamente conformada y diseñada para intervenir a nivel sensorial con niños con autismo y con otro tipo de discapacidades. Bien. Es un ambiente confortable que promueve la calidad de vida, que estimula todos los sentidos, pero que depende exclusivamente, como todas las intervenciones, del diagnóstico inicial. Claro. Y cuanto más temprano ese diagnóstico, como tú decías, mejor va a ser el pronóstico de ese autismo para ese niño. Entonces las salas multisensoriales son un recurso para el cual hay que estar capacitado para trabajar. Se trabaja a nivel de estímulos sensoriales que pueden ser simultáneos: vista, olfato, oído, gusto, propioceptivos, o sea, todos los estímulos internos, el equilibrio, las posturas. Es un recurso muy interesante que en Uruguay hoy lo tenemos porque lo trajimos de Argentina. ¿Sí? Somos muy pocos los que estamos trabajando hoy en Uruguay en este recurso, pero te diré que estamos investigando. Qué bueno, ¿Sí? Fantástico, Elizabeth, traer esta nueva herramienta, este nuevo abordaje terapéutico para los niños autistas. Consultorio virtual, primera pregunta de ustedes para nuestra invitada en un tema de tan alta sensibilidad. Elizabeth, te pregunta Lucía de Pando: mi hijo de 9 años padece autismo. Sus crisis en público ponen nervioso a todos los presentes.